Dentro del fardo funerario identificado como Ampato número 4, algo no encajaba. Una tomografía computada, hecha en 2026, mostró que su anatomía interna no estaba completa. Faltaban huesos y tejidos blandos, y en varios de esos espacios vacíos apareció algo que nadie esperaba dentro de una momia. Textiles colocados con cuidado donde antes hubo hueso. Los investigadores asociaron este patrón con una preservación artificial y plantearon una hipótesis todavía más inquietante, un posible entierro secundario. Según proponen los autores del estudio, este cuerpo pudo haber sido intervenido después de la muerte. ¿Qué ocurrió con este cuerpo después de la muerte? ¿Y qué revela sobre la verdadera diversidad de la capacocha? Porque Ampato número 4 no es el único caso extraño en este estudio. Hay otros 3 cuerpos escaneados junto a ella en 2026, y ninguno cuenta exactamente la misma historia. Únete a Storylab, dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. 4 cuerpos, 4 historias. Todo empezó en 1995, en la cumbre del volcán Ampato, en el sur de Perú. Ahí apareció el cuerpo que el mundo conocería como Juanita, la dama de Ampato. El hallazgo que popularizó las momias incas congeladas y abrió décadas de investigación sobre la capacocha, la ceremonia andina en la que niños y adolescentes eran ofrendados en las cumbres sagradas del imperio. Con los años, en la misma zona del volcán, se identificaron otros 2 cuerpos, Ampato número 2 y Ampato número 4. Y a varios cientos de kilómetros, en otro macizo volcánico, apareció un cuarto caso, Sara Sara, que da nombre al cuarto cuerpo de este estudio. Cada uno de estos hallazgos ocurrió en momentos distintos, con métodos distintos, y durante años fueron tratados casi como piezas sueltas dentro de un mismo tema, sin comparación directa entre los cuerpos. Lo que cambia en 2026 es que, por primera vez, los 4 son analizados bajo el mismo protocolo, con la misma tecnología, por el mismo equipo, lo que permite ver las diferencias y no solo las coincidencias. Estos son los 4 cuerpos que en 2026 fueron sometidos a tomografía computada. No 7, como circuló en algunas coberturas periodísticas. 4. Y la diferencia importa, porque es exactamente sobre estos 4 casos donde tenemos evidencia directa y reciente. ¿Por qué una tomografía y no una autopsia tradicional? Porque estos cuerpos son, ante todo, restos humanos extraordinariamente frágiles, congelados de forma natural durante siglos. Abrirlos físicamente destruiría información irrecuperable. La tomografía permite algo distinto: atravesarlos con capas de imágenes, hueso por hueso, órgano por órgano, sin romper jamás la envoltura original. Imagina la escena: 4 fardos, 4 pantallas, un equipo revisando capa por capa sin desatar un solo nudo de tela. Lo que encontraron ahí terminaría por cambiar la forma de contar esta historia. Ese ejercicio, capa por capa, es lo que permitió comparar los 4 casos sin arriesgar ni un gramo de tejido original. En cuanto a las edades, un estudio bioantropológico de 2021 estimó que Ampato número 2 y Ampato número 4 tenían alrededor de 6 años, con un margen de 2 años en cualquier dirección. Es una cifra distinta de las edades que en su momento circularon en la prensa, y es la que este documental adopta. Con ese dato en mente, las 4 historias empiezan a distinguirse unas de otras. No para simplificar lo que viene, sino para empezar a verlo con más detalle. Pero cuando los investigadores compararon las imágenes, descubrieron que ni siquiera las lesiones seguían un mismo patrón, y las diferencias no eran menores. Empecemos por Ampato número 1, el cuerpo también conocido como Juanita. La tomografía identificó lo que los especialistas llaman
trauma perimortem probable, una lesión ocurrida alrededor del momento de la muerte. La tomografía no permite establecer con certeza el mecanismo exacto que produjo la lesión. Ampato número 2 presenta un cuadro distinto y más complejo. La tomografía detectó signos de trauma craneal y, junto a ellos, daños compatibles con el impacto de un rayo. En una cumbre volcánica expuesta a más de 6.000 metros de altura, esto no es tan extraño como parece. Son zonas de altísima actividad eléctrica durante las tormentas andinas. Pero eso no cierra el caso. A esto se suma un hallazgo que los propios investigadores señalan como inesperado: posible megaesófago, una dilatación anormal del esófago cuyo origen exacto el estudio no logra explicar por completo. Sara, el cuarto cuerpo, encontrado en un volcán distinto, también muestra signos de trauma craneal. La tomografía registró además calcificaciones en órganos internos, pero el estudio no estableció su origen ni las vinculó con una enfermedad específica. Y luego está Ampato número 4, el cuerpo con el que abrimos este documental. En su caso, la tomografía no reveló primero una causa de muerte. Reveló algo posterior, esa sustitución de partes del cuerpo con textiles que ya conocemos, asociada por los autores del estudio con un posible entierro secundario. 4 tomografías. Ninguna secuencia idéntica de muerte, de conservación ni de tratamiento posterior. Si algo demuestra este estudio de 2026 es que no existió una sola forma de vivir ni de morir dentro de la capacocha. Y si los cuerpos mismos no coinciden, ¿qué esperanza hay de que coincida lo que ocurrió con ellos después de morir? Esa es la pregunta que abre el siguiente capítulo. Después de la muerte. Volvamos entonces a Ampato número 4. ¿Qué significa realmente encontrar textiles ocupando el lugar de hueso y tejido dentro de un cuerpo momificado? Los autores interpretan la disposición interna como evidencia de una intervención posterior, aunque no es posible reconstruir exactamente qué se hizo, cuándo ocurrió ni quién participó. Es, en cierto sentido, arqueología dentro de la arqueología. Una intervención posterior detectada dentro de un cuerpo que ya era, en sí mismo, el resultado de una intervención ritual previa. Es importante ser precisos sobre lo que esto significa y lo que no significa. No sabemos exactamente qué ocurrió, ni quién lo hizo, ni con qué frecuencia sucedía. No hay evidencia para afirmar que el cuerpo fue trasladado a un lugar específico. Tampoco se puede decir, sin más, que la enterraron 2 veces, como si fuera un procedimiento simple y completamente documentado. Y esta preservación artificial, hasta donde alcanza la evidencia actual, no puede generalizarse al resto de las víctimas de Capacocha. Es un hallazgo específico de este cuerpo, no una regla del ritual. Entonces, ¿qué es lo que sí sabemos? Lo que sí proponen los investigadores es una interpretación más amplia, y es quizás la idea más potente de todo este documental, que estos cuerpos pudieron seguir cumpliendo una función ritual después de morir. Que la relación entre la comunidad y estos niños, transformados en intermediarios sagrados entre el mundo humano y las divinidades de la montaña, no necesariamente terminaba en el instante de la muerte, podía continuar, ligada a la memoria colectiva, al paisaje sagrado que rodeaba estos santuarios de altura, a ceremonias posteriores que hoy solo podemos intuir a través de un espacio vacío relleno de tela. Pensarlo así cambia la imagen que tenemos de estos santuarios de altura. Ya no serían solamente el lugar donde terminó una ceremonia, sino espacios donde la función ritual de algunos cuerpos pudo prolongarse. Dentro de la lógica ritual, descrita por las fuentes y los investigadores, estos niños eran presentados como intermediarios sagrados entre las comunidades y las divinidades de la montaña. Explicar esa concepción no significa atribuirles consentimiento ni reducir la violencia de su muerte. La revelación abre una nueva pregunta sobre lo que significaba mantener una relación ritual con estos cuerpos después de la muerte. No sabemos con qué frecuencia ocurría, ni durante cuánto tiempo se sostenía esa relación.
pero la sola posibilidad cambia cómo deberíamos imaginar la vida de estos santuarios después de cada ceremonia. Es una idea que cambia la pregunta central de este documental. Ya no se trata solamente de cómo murieron estos niños, se trata de cómo siguieron existiendo ritualmente después de morir. La fecha escondida. Ampato reveló que el tratamiento de los cuerpos podía variar, pero otro estudio de 2026 intentó responder una pregunta diferente. ¿Cuándo ocurrió una de estas ceremonias? Para buscar la respuesta, los investigadores viajaron hasta Yulayaco, en la frontera entre Argentina y Chile, donde en 1999 fueron encontrados 3 cuerpos infantiles extraordinariamente conservados. Esta vez, el equipo de 2026 no volvió a analizar los 3 cuerpos. Analizó algo mucho más pequeño, plantas de vida corta, encontradas principalmente en el contexto funerario asociado con la tumba de la doncella. Estas plantas ofrecían una ventaja distinta. Habían crecido poco antes de ser depositadas y por eso funcionaban como un reloj más cercano a la ceremonia que un tejido corporal formado años antes. La nueva datación sitúa el contexto a fines del siglo XV. En sus términos más amplios, el resultado ubica la ceremonia entre 1462 y 1507. Un análisis más concentrado reduce esa ventana a un rango entre 1479 y 1502. Y el centro estadístico de todas estas estimaciones cae en el año 1489, con un margen de 11 años hacia cada lado. 1489 más menos 11 años no es el año exacto en que ocurrió la ceremonia. Es un punto central dentro de un rango de probabilidad estadística. No permite decir esto ocurrió en 1499. No permite atribuir el evento a un emperador específico, como Huayna Cápac. No permite conectarlo con un episodio puntual y conocido de conquista militar. La fecha hace plausible una función de consolidación imperial o cohesión política, pero no permite elegir un motivo concreto. Tampoco identifica una orden, un emperador ni un acontecimiento específico. Lo que sí debilita es la idea de que todas estas ceremonias acompañaron necesariamente la conquista inicial de una región. Ese tipo de cohesión podía expresarse de formas muy distintas según el lugar, a veces como una alianza reforzada, a veces como una demostración de autoridad frente a una comunidad recién incorporada. El estudio no permite saber cuál de ellas operó aquí. La cronología no explica por sí sola todas las diferencias, pero se suma a una evidencia cada vez más difícil de ignorar. Las capacochas no siguieron una única plantilla. Cada nuevo dato, una tomografía, una planta, un fragmento de cabello, apunta en la misma dirección: la diversidad, no la uniformidad, como regla. No era un ritual único. Si Ampato y Yulayaco ya muestran diversidad dentro de la capacocha, otros 2 hallazgos la confirman de manera completamente independiente. En Cerro Esmeralda, en el norte de Chile, se encontraron los cuerpos de 2 mujeres jóvenes. Durante años circuló la idea de que habían sido estranguladas, una interpretación basada en marcas visibles alrededor del cuello. Estudios más recientes revisaron esa evidencia y llegaron a una conclusión distinta. Esas marcas no demuestran estrangulamiento. La causa exacta de la muerte, en estos casos, sigue siendo indeterminada. Y en el volcán El Plomo, cerca de Santiago, reaparece un caso que este mismo canal ya documentó en un video anterior: el niño encontrado en 1954. Esta vez, con evidencia nueva. La explicación tradicional hablaba de hipotermia como causa de muerte, una imagen casi poética de un niño que simplemente se quedó dormido en el frío. Los análisis recientes documentaron, en cambio, trauma craneal, lo que cuestiona directamente esa narrativa clásica. Además, el estudio de su cabello permitió reconstruir algo que ningún cronista colonial registró jamás: los cambios en su alimentación y sus desplazamientos en los meses previos a la muerte. Un perfil de peregrinación propio, distinto al de otros niños analizados en contextos similares.
Es un detalle que ningún documento colonial podría habernos dado, una biografía química escrita en el propio cuerpo. Ninguno de estos casos repite exactamente el patrón de otro. Y esa, precisamente, es la evidencia más sólida contra la idea de un ritual idéntico, repetido sin variaciones, de un extremo a otro del imperio inca. Otro cuerpo, otra vida, otro final distinto. La misma conclusión que empieza a repetirse en cada sitio que se estudia con suficiente detalle. Piensa en la distancia que separa estos sitios. Ambato y Sarasara, en el sur de Perú. Llullayaco, en la frontera entre Argentina y Chile. Cerro Esmeralda y El Plomo, ya en territorio chileno. Estamos hablando de miles de kilómetros de cordillera, de comunidades distintas, de contextos políticos distintos según la época de incorporación al Tahuantinsuyo. Esperar que todos estos casos compartan una única causa de muerte, un único tratamiento del cuerpo y un único significado sería, en realidad, lo verdaderamente extraño. El límite de la ciencia. Entonces, ¿qué puede decirnos realmente la ciencia sobre la capacocha? Puede reconstruir lesiones con un nivel de detalle imposible hace apenas 20 años. Puede identificar patrones de alimentación y de desplazamiento a partir del cabello. Puede documentar el estado de conservación de un cuerpo y, en casos como el de Ambato número 4, detectar señales de manipulación posterior a la muerte. Puede ofrecer cronologías, siempre con sus márgenes de error explícitos, nunca como fechas cerradas. Y puede, sobre todo, corregirse a sí misma. Lo que hoy leemos en una tomografía puede matizarse mañana con una nueva técnica o con un cuerpo todavía no encontrado. Lo que no puede hacer es recuperar exactamente lo que pensaron estos niños en sus últimos días de vida. No puede confirmar, en todos los casos, la causa precisa de la muerte. No puede identificar quién tomó cada decisión ritual, ni con qué palabras exactas se explicó cada ceremonia a cada comunidad que la vivió. Tampoco puede decirnos con certeza cómo participaron las familias en la decisión, ni cómo se vivió la despedida en cada comunidad. Son preguntas que probablemente ningún hueso ni ninguna fibra vegetal podrá responder. Tampoco puede la ciencia devolvernos una sola narrativa cerrada. Y quizás ese sea el hallazgo más importante de este documental. No porque falte evidencia, sino porque la evidencia misma, leída con cuidado, describe un fenómeno diverso. 3 investigaciones publicadas en 2026, apoyadas por estudios anteriores, coinciden en mostrar una diversidad que ninguna historia individual permite comprender por sí sola. Y esa diversidad no es solo una corrección académica. Cambia la forma en que deberíamos imaginar a estos niños, no como piezas idénticas de un mismo ritual, sino como personas cuyas muertes y cuyo destino después de morir fueron distintas entre sí. ¿Cuántas otras ceremonias, todavía sin estudiar, esconden variaciones que ni siquiera imaginamos? No es una diversidad caótica, sino una diversidad con patrones. Cada cuerpo, cada estudio apunta hacia la misma dirección general, aunque los detalles cambien de un caso a otro. Todo esto empezó con una anomalía dentro de un solo fardo, un espacio donde debería haber hueso y en su lugar tela. Esa sustitución, pequeña en apariencia, obligó a los investigadores, y ahora nos obliga a nosotros, a mirar de otra manera todo lo que creíamos saber sobre la capacocha. No hubo un único camino hacia la muerte. No hubo una única forma de morir. Y, según lo que proponen los autores de estos estudios, tampoco hubo, necesariamente, un único final para lo que ocurría después. 4 cuerpos. 4 tomografías. 4 historias que se resisten a encajar en una sola explicación. Eso, y no una respuesta simple, es lo que de verdad encontraron al mirar dentro. Dejamos de mirar la capacocha como una sola historia repetida, para empezar a verla como lo que la evidencia permite reconstruir. Un mosaico de vidas, muertes y tratamientos rituales diferentes. Si esta investigación te interesó,
Cuéntame en los comentarios qué parte te sorprendió más. Comparte este video con alguien que también disfrute de estas historias y suscríbete al canal para no perderte los próximos documentales. Muchas gracias, nos vemos en el próximo.